Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a terminar ya con lo que es la complejidad algorítmica. Vamos a hablar del último paso, que es la complejidad asintótica, la notación O. Recordando un poco, la clase pasada vimos la importancia de comparar dos algoritmos sin importar el hardware que hubiera por detrás y sin importar el lenguaje, sin importar las herramientas o el hardware. Nos basamos en una estrategia para ver qué algoritmo podía ser mejor o peor, solamente centrándonos en los datos y el algoritmo en sí. Entonces dijimos que para eso lo primero era hacer un pseudocódigo, luego del pseudocódigo definir una operación activa y luego contar cuántas veces, después definir el mejor y peor caso y luego de definir mejor y peor caso, ver cuántas veces se repite esa operación activa en el mejor caso y cuántas veces se repite en el peor caso. ¿Ya? Ahí nos va faltando un último paso, que es el de la complejidad asintótica. Después que nosotros tenemos el TN, que era lo último que habíamos calculado en la clase pasada en los diferentes ejercicios que vimos, después que tenemos el TN, debemos definir el ON. ¿Ya? Y el ON, la definición formal es un poco matemática, ¿no? Que es que el O de una función, ¿ya? Es decir, cierta función es O de otra, en este caso O de n, O de 1, O de n cuadrado. Entonces, una función es O de otra si existe una constante positiva, ya, al menos una, pero bueno, ya, constante positiva. Perdón, si existen estas dos constantes positivas, C y n sub 0, tales que Fn ya es menor o igual que esa C por G en n para todo n mayor que n sub 0. Traducción de esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eh, yo puedo tener una función que sea 4n cuadrado por 4n cuadrado más n, ¿ya? 4n cuadrado más n, yo puedo decir que eso es O de n cuadrado, ¿ya? Porque existe una constante donde al yo multiplicarla, ¿ya? Por n cuadrado, a partir de cierto punto, fíjense que esto es cálculo infinitesimal, esto es hasta el infinito. A partir de cierto punto, sin importar lo lejano que sea ese punto, la función de n cuadrado por esa constante va a ser mayor que la función mía actual. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo quiero ver aquí es un poquitito el O de n cuadrado, a ver, así como potabilizando un poco, lo que define es como eh, qué función genérica, para qué nos sirve a nosotros, para definir funciones genéricas así como n cuadrado y ver como qué función es la que acota o la que más se ajusta al costo de cierto t en n. ¿Ya? Entonces, es como ver qué parte de ese t en n es la que se lleva la mayor complejidad. ¿Ok? Entonces, no sé si estas definiciones seguro que le suenan mucho a la definición, qué sé yo, de derivada y de estas cosas que siempre le dicen, para tal punto en el infinito puede existir una constante y no sé qué. Es por eso, porque esto está definido, claro, en ¿cómo se llama? En un punto que n sub 0 no tiene por qué ser 3 ni 4, puede ser un número súper grande, pero que a partir de ese punto en el infinito, esta función se va a ir por encima de esta otra. ¿Ok? Eso quiere decir que es O de esa función. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros en realidad es sacarle al TN, es decir, nosotros calculamos el TN, aquí nos habíamos quedado, y nos interesa sacarle al TN cuál es el término que se está llevando realmente el peso de esa función. ¿Ok? ¿Cuál es el más complejo? En este caso, por ejemplo, yo tengo 3n más 2. Y aquí, el que se lleva la mayor complejidad
es el n, pues, más que la constante. Porque la constante siempre va a ser 2, pero el n va a aumentar a medida que aumente el tamaño de los datos, va a aumentar el n. ¿Ya? Por lo tanto, n va a aumentar mucho más rápido que 2. De hecho, 2 no va a aumentar porque es constante. Entonces, esto decimos que es O de n. El O siempre va a ser de la función que más peso tenga en mi Tn. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3n más 3 igual es O de n. 3n más 3, ojo con esto, no es un error conceptual decir que es O de n cuadrado. No es un error conceptual, eso es correcto y todo, pero no es representativo. Porque nosotros tenemos que buscar de los ON, es decir, de las que son más complejas que mi función actual, cuál es la menor de todas, ya cuál es como la que más se acerca. Y en este caso ya yo puedo poner O de n cuadrado, O de n a la 3 o lo que sea, pero no es la que más se ajusta al Tn que yo tengo acá. Por lo tanto, a pesar de que esto está correcto, conceptualmente no está correcto en el sentido cuando yo estoy hallando la complejidad de un algoritmo. ¿Ya? Porque cuando estoy hallando la complejidad de un algoritmo yo quiero saber la que más se ajusta al Tn. En este caso es O de n. ¿Ok? Entonces, si en n más 6, igual el término que más peso se lleva es el lineal. Entonces eso es O de n. 10n cuadrado más 4n más 2, ahí el término que más peso se lleva es el cuadrático. Porque el cuadrático crece mucho más que el lineal. ¿Ya? Si no me creen, representen una función cuadrática y una lineal para que ustedes vean que la cuadrática crece mucho más rápido. ¿Ya? Aquí tenemos n cuadrado más 6 por 2 a la n. En este caso esto es O de 2 a la n, porque 2 a la n crece mucho más rápido que algo cuadrático. ¿Ya? Y por esto es que habla de un punto en el infinito. Porque fíjense, 2 al cuadrado es 4 y 2 a la 2 es 4 también. 3 al cuadrado es 9 y 2 a la 3 es 8. Entonces, esta función para n chicos es más chica que esta. Pero llega un momento que esta función empieza a crecer y a despegar de cierta manera que es más grande que esta otra. Entonces a mí lo que me interesa es a partir de un punto en el infinito hacia adelante. ¿Ya? No me interesa para los valores chicos. Porque, por ejemplo, para n10 esto es 100. Y para n10 esto es... ¿Cuánto es? Es como 100. Bueno, para n5 esto es 132. No, para n5 es 32. N6 64, N7 128. Imagínense, ya para N7, 2 a la 7 ya es 128. Imagínense aquí 7 al cuadrado es 49. Ya es mucho más grande. Entonces, a mí me interesa saber qué término se lleva el costo de esa función completa, ¿ya? Pero a partir de cierto punto del infinito. No me interesa para partes chicas, ¿ok? Es decir, para n es pequeño. Entonces el O lo que define es eso. ¿Qué término es como el que se lleve el peso de este Tn? ¿Ya? Y bueno, y si tienes una constante que no tiene ni término lineal, ni cuadrático, etcétera, simplemente es O de 1. O de 1 quiere decir que siempre va a ser constante. No importa si yo tengo 1.000.000 de elementos, si tengo 2.000.000 de elementos, siempre va a ser constante. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te quiero el length de un arreglo, el length de un arreglo no importa cuántos elementos tenga el arreglo, el length del arreglo siempre va a ser constante. ¿Ya? Siempre se va a demorar lo mismo, se va a demorar O de 1. ¿Ya? Ahora, si yo tengo que iterar por valores, ahí sí depende de cuántos elementos tenga el arreglo, porque yo voy a tener que pasar por cada uno de los elementos. Pero si yo tengo 4 operaciones, 5 operaciones, pero que siempre van a ser 5 operaciones, sin importar si el n es grande o chico, entonces ahí decimos que es O de 1. Porque esas 5 operaciones son constantes y no dependen de n. ¿Ok? Entonces, los tiempos con los que vamos a estar trabajando, los O, los más comunes es el O de 1, ya, que es como el constante, el tiempo constante que no depende de n. Tenemos el O de n, que es el lineal, ya. El O de n cuadrado, que es el cuadrático. El O de n a la 3, que es cúbico. Decimos que tiene un costo cúbico, que es O de n a la 3. Tenemos este, que es el exponencial. O de 2 a la n es exponencial. Y ustedes deberían saber que algo exponencial crece súper rápido. ¿Ya? Y tenemos O de logaritmo de n. O de logaritmo de n
es de los que menos crece. O de logaritmo de n viene después del constante. Primero está el constante, que no crece, se queda fijo. Después el más complejo sería o logaritmo de n. Después vendría el n cuadrado, el n al cubo. Y el exponencial es como una de las peores cosas que puede pasar. De que si su algoritmo es exponencial, eso quiere decir que con n es ya un poquitito, con 100 elementos, ya su código probablemente no va a terminar. ¿Entiendes? Va a quedarse pegado. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen algo exponencial que ustedes detectan que es O de 2 a la n, entonces una de dos. O trabajan con números chicos solamente, hasta unos 20 elementos a lo mejor les funcione, pero ya cuando tienen más se les va a quedar pegado el, el código, porque va a tener que hacer muchas iteraciones. ¿Ya? Y bueno, log de n es una de las mejores cosas que puede pasarle. Porque el constante este es para cosas puntuales. Pero cuando están trabajando en función de n, log de n es como una de las mejores cosas que puede pasarle. Por ejemplo, la búsqueda binaria es log de n. Es log de n, porque yo todo el tiempo divido por la mitad. Y entonces al dividir por la mitad, yo solamente tengo que hacer log base 2 de n operaciones para descartar todos los elementos. Entonces por eso es que la búsqueda binaria es tan rápido, porque es log de n. Es como lo mejor que me puede pasar. La búsqueda de burbuja es n cuadrado, eso lo vimos ayer. La multiplicación de matrices es n cubo. Hay algunas multiplicaciones de matrices ahí que hacen algunos retoques y tienen otros tipos de complejidades, pero por lo general hacer esta de iterar por la fila y las columnas es n cubo. ¿Ok? Entonces n cubo ya empieza a preocupar. Pues fíjense, si tengo 10 elementos, un arreglo de, qué sé yo, dos matrices de 10 por 10, las dos matrices de 10 por 10, fíjense que esto va a ser en 1000 iteraciones. Ni te digo si son de 100% cada matriz. Si son de 100%, sería 100 al cubo, que es 100 al cubo es 1.000.000, ¿no? 100 al cubo sí es 1.000.000, 6-0. ¿Ya? Es 1.000.000 de iteraciones. Y así sucesivamente. Cuando vaya aumentando el n, la cantidad de operaciones que va a ser terrible. Entonces, esto les va dando como... Por eso es que es importante esto de la complejidad asintótica, porque les va dando como un norte de cuán bueno o cuán malo es su algoritmo. ¿Ok? Generalmente, si su algoritmo es logarítmico, bueno, están del otro lado. Si su algoritmo es de orden n, igual ahí están jugando, están bien. ¿Ya? N por logaritmo de n también no es tan malo, es mejor que n cuadrado. ¿Ya? Porque n por n es n cuadrado y n por logaritmo de n dijimos que logaritmo de n es mejor que n. Por lo tanto, n por logaritmo de n es mejor que n por n. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, aquí están estas funciones, están representadas acá. ¿Ya? Para que ustedes vean un poquitito cómo crece. Bueno, la constante no crece, la constante es lo mismo siempre, entonces eso no está representado acá. Pero fíjense, si yo tengo logaritmo de n, miren qué lento crece. Crece súper lentito. Si yo tengo O de n, igual crece lento. ¿Ya? Igual crece lento. Ahora, si tengo n logaritmo de n, no crece tan rápido, pero ya no crece tan lento. Ahora sí crece un poquito más rápido. ¿Ok? Si tengo n a una constante, ¿ya? Si tengo n a la una constante, esto puede ser n cuadrado, n al cubo, n a la 4, n a la 5, ¿ya? Esto crece más que n logaritmo de n, ¿ya? Pero menos que el exponencial. ¿Cuáles son la exponencial? Cuando tengo la constante en la base de la potencia y tengo n arriba. Si tengo n arriba, eso va a crecer mucho más rápido que tener n en el exponente. En el exponente no, en el... ¿Cómo se llama? En la base. ¿Ya? Si tengo n en la base de la potencia, va a crecer mucho más lento que si tengo n en el exponente. Porque fíjense que c siempre va a ser constante. Y n es la que va a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Ya? Y entonces, si yo aumento el exponente para una misma constante, si yo aumento el exponente y aquí aumento la base, fíjense que al principio quizás esta es mayor que esta. Pero a mí, recuerden, lo que me interesa es a partir de un n
acá. Ya un n atrás. No, no me interesa cómo se comportan aquí al inicio. Me interesan cómo se comportan para un n grande. Para tener un arreglo grande de elementos. ¿Ya? Y este es el exponencial. Este es este que vieron acá de 2 a la n. Mantener la constante abajo y el n arriba. Crece súper rápido. Y ni te digo si es factorial. Si es factorial, eso es ya la muerte en bicicleta. Ahí ya con N10 ya su algoritmo tendría que realizar. A ver, ¿cuánto es el factorial de N? No sé si la calculadora de Windows será capaz de calcular el factorial de N. A ver, el factorial de 10. Porque yo sé que el factorial crece súper rápido. Aquí no tienen factorial. A ver, el factorial de 10. El factorial de 10 ya es 3 millones. De 10 nomás. Pero para que vean lo rápido que crece. 20. Factorial de 20. De 20. Fíjense, de 3 millones a todo lo que creció. ¿Ya? No sé si saben lo que es factorial. N por n-1 por n-2. Esto sería 20 por 19 por 18 por 17 y así hasta llegar a 1. ¿Ya? El factorial crece súper rápido. Entonces es como lo peor que les puede pasar es que la complejidad de su algoritmo sea factorial. Que cuando ustedes cuenten los OA, en realidad sea un orden factorial. Eso sería ya como... Ahí, ahí estarían... tendrían que buscar otra manera de resolverlo. Pues fíjense, si ya esta cantidad de iteraciones, ningún ciclo las va a hacer. Ninguno. Bueno, al menos no sé la de los computadores, esto súper rápido, chino, no sé cuántos ciclos harán por segundo los procesadores. Bueno, un procesador no, sin duda, ni en esos computadores. Pero igual si lo paralelizo, a ver, un procesador hace por lo general 2, algo gigahertz por segundo. Eso es como 2,4, como 2 millones de iteraciones, ¿no? 2 millones de iteraciones por segundo, una cosa así. Vamos a ponerle que hace 5 millones de iteraciones, ¿ya? Que hace 5 millones de iteraciones. Fíjense, 5 millones es esto. Esto se va a demorar un segundo. Entonces, fíjense todo lo que le queda para acá, ¿ya? En un solo procesador. Ahora, si lo paralelizan, igual, créanme que el factorial crece súper rápido. De hecho, hay como números ahí que son como números que tratan de ilustrar cuán grande, cuán rápido crece un factorial. Y hablan así como, por ejemplo, 10 factorial es mayor que la cantidad de estrellas que hay en la galaxia. 20 factorial es mayor que los átomos del universo. Y ponen cosas así. Es decir, no estoy diciendo que esos sean exactamente los números, pero sí es como impresionante. Es como el factorial de un numerito chiquitito es mayor que todos los átomos que hay en el universo. ¿Entiendes? Entonces, para que vean que si tienen una complejidad factorial, eh, traten de cambiar eso. ¿Ok? Esto es un poquitito para que sepan. Aquí, por ejemplo, el factorial es 0, eliminado. ¿Ya? Para factorial tendría que ser un arreglo, qué sé yo, de 10 elementos, cuando más. Ya sea un arreglo de más de 10 elementos, se queda pegado al computador. Y con 10 elementos va a sufrir. Después del factorial vendría el exponencial, que también es súper malo el exponencial, igual crece súper rápido una función exponencial. Este que es acá, que es como el polinómico, que es el n al cuadrado, n a la 3, etcétera, etcétera, es malo, pero si es una c que no es tan grande, igual puede aguantar algo. Por ejemplo, el ordenamiento por burbuja es n cuadrado. Y uno puede hacer un ordenamiento por burbuja de un arreglo más o menos grande, sin problema. ¿Entiendes? De un arreglo de 1 millón de elementos no sé. Pero de un arreglo de 1000, yo diría que sí. ¿Ya? Entonces el n cuadrado es malo, pero no tanto como estos señores que están acá. ¿Ya? El n log de n también no es el mejor de todos, no es el mejor de todos, pero es mejor que estos tres. ¿Ya? Y por ejemplo, en el log de n hay algoritmos de ordenamiento de arreglos que ordenan en n log de n. Hay uno que se llama ¿cómo se llama este? El que es con los pivotes.
Hay un algoritmo de ordenamiento que es el que se ocupa en casi todos los lugares. Pero ahora no me acuerdo cómo se llama. El Quicksort. El Quicksort. El Quicksort es nlog de n. Y computacionalmente se demostró que un arreglo no se puede ordenar en menos de nlog de n. ¿Ya? Igual hay ramas de la computación que estudian eso. Hay ramas de la computación que estudian que ciertos problemas no puedan bajar de cierta escala. ¿Ya? Entonces está demostrado matemáticamente, computacionalmente y de todas las maneras que para ordenar un arreglo yo no puedo hacerlo un arreglo normal sin que cumpla ninguna otra condición. Porque a veces le ponen alguna condición que tenga que cumpla esto, cumpla lo otro. Pero un arreglo normal, sin condiciones, no puede bajar de un nlog de n. No puede. ¿Ya? Es computacionalmente imposible. Al menos con los computadores que tenemos ahora. No sé programar yo computadores cuánticos, pero con los que tenemos ahora, que es con los que está cimentado la ciencia de la computación, nlog de n no puede bajar. ¿Ya? De hecho, hay algoritmos que son los NP completos y todas esas cosas, que estudiar eso es bien interesante, porque son algoritmos que se saben que tienen una complejidad bien terrible y no se ha encontrado, por ejemplo, son una serie de algoritmos que si yo a partir de un problema, yo puedo definir un algoritmo que si me resuelve ese problema, me puede resolver otro problema, entonces yo digo que esos dos problemas pertenecen a la misma clase. ¿Ya? Es decir, yo digo, el problema A, si tú logras resolver el problema A con esa solución del problema A, tú le haces algunos cambios y puedes resolver el problema B. ¿Ya? En el mismo orden de complejidad. En el mismo orden de complejidad. Y entonces puedes resolver también el problema C en el mismo orden de complejidad. Y así. Y entonces los problemas NP completos son como un conjunto de problemas que si se resuelve uno de ellos en cierta complejidad, todos los demás se solucionan también con la misma complejidad. Porque se han hecho estudios para partir de un problema llegar a otro. Y entonces cuando hay paper y todo eso que dice, yo demuestro que este problema es NP completo. Y demostrar que ese problema es NP completo es demostrar que con la solución de alguno de los NP completos que hay, yo puedo llegar a la solución de este problema que yo estoy demostrando con la misma complejidad. ¿Ya? Y esos son los NP completos. Y para los NP completos, ¿ya? La mejor solución que se le ha encontrado a cualquier problema NP completo, bueno, cuando digo cualquiera, es para todos también, porque si se le encuentra una solución a uno, se le encuentra a todo, es una solución exponencial. No se le ha encontrado nada que sea mejor que exponencial. Ni polinomial, ni nlog de n, ni lineal, nada. Lo mejor que se puede hacer con un problema NP completo es solución exponencial. Y una solución exponencial es casi una solución de fuerza bruta. ¿Ya? Y no se ha podido encontrar nada mejor que eso para ningún problema NP completo. De hecho, es uno de los problemas abiertos del siglo. Y dicen que que el que encuentre una solución. Una vez apareció un ruso, hace unos años, parece que estaba como en quinto año de la carrera, que el ruso había dicho que había solucionado eso y que había demostrado de que lo mejor que se podía hacer con los NP completos era exponencial, que no se podía bajar de ahí, y él había demostrado eso. Pero parece que encontraron algo en su teoría porque ahí quedó. Es decir, porque descubrir algo como eso es uno de los problemas abiertos del siglo en cuanto a la computación. Entonces el que descubra eso, el que demuestre que los NP completos no pueden ser solucionados con nada mejor que un exponencial, o mejor aún, el que encuentre una solución que es mejor que exponencial, que también puede ser una opción, o tú demuestras que no hay, o encuentras una. Cualquiera de las dos opciones sería merecedora de una medalla Turing. ¿Ok? No sé si sabes lo que es la medalla Turing, pero la medalla Turing es como el premio Nobel de la ciencia de la computación. ¿Ya? Y por ganar una medalla Turing dan $1.000.000. No es un premio menor. ¿Ya? Bueno, $1.000.000 y todo el reconocimiento a nivel internacional que tendrían, ¿no? Imagínense que los últimos ganadores de la medalla Turing fueron los que impulsaron la teoría del compilador, de los compiladores. Cuando ustedes den compilación, no sé si ya dieron compilación, pero hay un libro bien famoso de compilación que tiene como un dragón afuera, que es el libro del dragón.
Dos de los escritores de ese libro fueron los que se llevaron la medalla de Turing este año. El año pasado parece que se lo dieron a los que descubrieron la tecnología del CGI. Y el año anterior a eso parece que fueron a los de Deep Learning. Entonces son gente que hacen cambios muy drásticos en el ¿cómo se llama esto? En el campo de la computación. ¿Ok? Son avances que cambian mucho. Son avances disruptivos. Entonces, el que logre hacer eso va a ser merecedor de una medalla de Turing bien merecida. Porque eso es un problema que está abierto hace siglos de siglos y los mejores científicos de la computación han estado batallando contra él. Así que si a ustedes les gusta el tema de investigación y eso, y quieren dedicar una vida a eso, ahí tienen un problema abierto al que pueden dedicarle. Pero bueno, esos problemas NP de aquí no han bajado, de algo exponencial. Si ustedes encuentran una solución cuadrática o cúbica o n a la una constante que sea 50, igual vale. ¿Ya? Pero a una constante, no a un valor que vaya a variar a medida que aumenten los datos. ¿Ya? Entonces, eso. Por ejemplo, log de n puede ser una búsqueda de un elemento en un arreglo ordenado. Eso es un buen algoritmo porque es súper rápido. Yo puedo tener un arreglo súper grande, y voy a hacer poquitas operaciones. ¿Ya? Si no me creen, pongan ahí n, un arreglo de 10 millones de elementos, y hay en el logaritmo de 10 millones para que ustedes vean que, bueno, si es logaritmo en base 10, el logaritmo de 10 millones, bueno, pero en este caso sería logaritmo en base 2, el de la búsqueda binaria, sería logaritmo en base 2, pero igual el 2 es irrelevante para las cosas asintóticas. Pero logaritmo en base 2 de 10 millones es re chico. Es así como decir, no sé, 20 operaciones, una cosa así. En 20 operaciones ya yo puedo encontrar un elemento en un arreglo de 10 millones de elementos. Y eso es súper rápido, ¿no? ODN no es tan bueno como el logDN, que es magnífico, pero igual es bueno. Igual, no sé, si tengo 1 millón de elementos, voy a tener que hacer solamente 1 millón de operaciones, entonces tampoco es tan malo. El nlogDN ya no podemos decir que es algo bueno. Porque nlogDN ya estoy multiplicando la cantidad de elementos por algo más. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo 10 millones sería 10 millones por 20. Ya lo estoy multiplicando por algo más. Pero bueno, ya es malo, pero no tanto. Ya cuando llego a estos niveles, ya ahí sí estoy un poquito más mal. Aunque n cuadrado yo diría que tampoco es tan malo. N cuadrado y n al cubo ya sí está rozando ya lo más malo. Pero yo diría que este exponencial, no pondría estos tres en el mismo escalón. Yo pondría este abajo, después el exponencial un poquito más arriba, porque si el exponencial es mucho peor que este, mucho peor que este. Y este de acá es mucho peor que el exponencial. ¿Ya? Entonces no pondría estos tres en el mismo escalón, pero igual en el cuadrado ahí, si pueden evitarlo, evítenlo también. Ahora, también depende del tamaño de sus datos. Si ustedes van a tener, que sé 100 datos, una ordenación por burbuja no importa. ¿Entiendes? Si van a tener 1 millón de datos, ya una operación, ya una ordenación por burbuja ya es más complicado. Porque es 1 millón por 1 millón. Ya eso es más operaciones. Ya es otro nivel. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Entonces por eso es que yo siempre les voy a recomendar que ocupen el sort del lenguaje. Porque con el sort del lenguaje está implementado el quicksort, que es en el logDN, mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, según lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, se le agrega un nuevo paso al proceso del que habíamos hablado. ¿Ok? Se obtiene el pseudocódigo, se define la operación activa, se cuenta cuántas veces se repite esa operación activa en el mejor y peor caso. Esto se cuenta y se define como una función tn, que lo vimos ayer, tn. Y a partir de ese tn calculamos el O de n. ¿Ya? Calculamos el costo asintótico. ¿Ya? Decimos si es O de n, si es O de n cuadrado, si es O de n logaritmo de n. Y es como para ver cuán malo o cuán bueno es mi algoritmo. ¿Ok? En base a esta escala de acá. ¿Ok? Entonces, hagamos estos dos ejercicios.
Y, y nada, y para que vean ya el proceso completo. Buscar la posición en que se encuentra el valor X en el arreglo desordenado. Desordenado. Si estuviera ordenado pueden hacer una búsqueda binaria. Pero en el arreglo desordenado A de tamaño n. Primer paso, pseudocódigo, ¿no? Tengo que buscar una posición, por lo tanto voy a iterar por posiciones, no por elementos. Entonces voy a iterar desde la posición 0 hasta n, que es el len del arreglo, ¿ya? Desde la posición 0 hasta n. O aquí pueden poner n-1, como quieran. Entonces, si x es igual que el que estoy buscando a mi arreglo en y, entonces retorna ahí. Ya, ahí, retorna la posición. Ok. Ahí tenemos el pseudocódigo. Operación activa. ¿Cuál es la operación activa acá? Ahí ayúdenme, a ver, para recordar un poquitito lo que hablamos. ¿Cuál es la operación activa? La línea que se ejecuta más veces, algo así. ¿Cómo? La No, línea, no estoy seguro. la línea que se ejecuta siempre, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es? O la operación. ¿Cómo? El if. El if, exactamente. Es decir, esta comparación. Esta comparación de acá es la operación activa. ¿Ya? Entonces, el OA es x igual a array. El mejor caso. ¿Cuál es el mejor caso? Que está en la primera posición. Claro, que x sea el... Ahí yo tengo que escribirlo. El primer elemento. Y en ese caso, ¿cuántas veces se va a repetir esta operación activa? ¿Cuántas veces se va a repetir la operación activa? En el caso que sea el primer elemento. ¿Cuántas veces va a chequear esto? ¿Una vez? Una sola vez. Muy bien, muy bien. Ya. Peor caso. ¿Cuál es el peor caso? Que no esté, no se encuentre. Muy bien, que x no esté en el arreglo. En el arreglo, ¿ya? ¿Y cuántas veces, si x no está en el arreglo, cuántas veces hace esta comparación? N veces. N veces, muy bien, N veces. ¿Por qué? Profe, una consulta. Sí, Si X está en el último arreglo, ¿también hace N veces esa comparación? si x está en el último, también hace N veces, sí. Sí, Entonces, cuando hay dos peores casos, da lo mismo cual sea, ¿no? sí, sí, da igual. Con tal de que sea la misma cantidad de veces, ¿no? Claro. De hecho, no sé, aunque sea n menos una vez, no importa. Es decir, si el tn es n menos una vez, fíjate que por eso es que es importante el tema de la complejidad sintótica. Porque fíjate que si tú dices, ya, esto es n menos 8 y en otro caso es n, fíjate que asintóticamente estos dos casos son iguales. Porque esto es o de n y esto también es o de n. ¿Entiendes? Entonces, precisamente por eso es que lo hacemos asintótico, para que como que no importe esto de acá. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Entonces, sí, por ejemplo, si ejecuta esto de acá una vez menos no más, o dos veces menos no más, pero igual crece en función de n, ya, es decir, siempre se va a ejecutar n menos dos veces. Bueno, no importa. Se va a ejecutar n menos una vez, no importa, porque igual asintóticamente es igual al peor caso. Ya, entonces, aquí asintóticamente, si se ejecuta una sola vez, esto, a las categorías que vimos, a O de cuánto pertenece. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, el TN, este que está acá. Ahora vamos para el último paso, que fue el que vimos hoy. ¿Es una constante? Una constante, ya. Entonces, TN es 1. En la O, ¿de cuánto? ¿Qué pongo acá dentro del paréntesis? 1. 1. O de 1. Cuando sea constante esto de acá, es O de 1. Aunque esto sea 50. Aunque ustedes digan, oye, esta operación se va a ejecutar 50 veces sin importar el tamaño de n. Es decir, en el mejor de los casos, se va a ejecutar 50 veces la operación activa.
Pero si el n crece, no importa. La operación activa se va a ejecutar 50 veces. Eso es súper bueno también, porque ahí lo que estás diciendo es que encontraste un caso donde la cantidad de veces que se ejecuta la operación activa no depende de la cantidad de datos que hay. Y cuando no depende de la cantidad de datos que hay, da igual el tamaño que tenga la constante. ¿Ya? Eso es O de 1 siempre. Si no depende del tamaño si no depende de n, como acá, que no depende de n en ningún sentido, es O de 1. ¿Ok? ¿Y n es O de cuánto? N o no. Claro, O de n. Exacto. Entonces, básicamente es eso. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un polinomio que ustedes dicen, ok, la operación activa, como ayer que calculamos y dijimos, la operación activa es n cuadrado más n menos 8. Aquí en realidad, si el tn les da esto, la asintótica es ver cuál es el que se lleve el peso, que es el que te interesa. Entonces ustedes dicen el O de n de esto, perdón, el O de este, el O de este, o sí, el O de este es O de n cuadrado. ¿Ok? Esto es O de n cuadrado, porque este es el que se va a llevar el peso. A medida que crezca n, esto va a crecer menos y va a ser menos relevante, pero este va a crecer mucho más rápido y es el que se me va a llevar casi todo el costo. Cuando n tiende a infinito, este es el que se me va a llevar casi todo el costo. ¿Ok? Por lo tanto es asintóticamente O de n cuadrado. ¿Ok? Básicamente eso. Buscar el valor mayor en el arreglo A de tamaño n. ¿Ya? Tenemos un arreglo A, vamos a buscar el mayor. Entonces, lo que voy a hacer aquí no necesito posición, aquí necesito elemento. Por cada elemento en el arreglo, si el elemento es mayor que el máximo que tengo hasta ahora, entonces el máximo lo actualizo. Ya, el máximo lo actualizo. Y ya, eso es un máximo. Operación activa. ¿Cuál es la operación activa ahí? El if, esto de acá, ¿cierto? Porque esto es lo que se va a ejecutar siempre. Ya. Mejor caso y peor caso. ¿Cuál es el mejor caso? Que no haya algo más grande que el máximo. Que no haya algo más grande que el máximo. Ya, pero si no hay algo más grande que el máximo, ¿cuántas veces se va a ejecutar este if? No, se va a ejecutar. No se va a ejecutar nunca. A ver, vamos a hacerlo. Se va a ejecutar, pero solamente en el largo del arreglo, ¿no? Sí, es decir. Al máximo, yo me imagino que tú me dices que aquí el primer elemento sea el máximo, por ejemplo. Ya, vamos a decir que todos los demás elementos son menores que él. Ya, ok, entonces en la primera iteración el máximo va a cambiar y el máximo va a ser 10. Y después en todas las demás iteraciones el máximo no va a cambiar porque todo lo demás es menor que el máximo. ¿Ya? Pero mi operación activa, esta comparación, ¿cuántas veces se ejecuta? N veces. N veces, ¿cierto? Es decir, si el máximo está aquí adelante, esto se ejecuta N veces. Y si el máximo no está ahí adelante, ¿cuántas veces se va a ejecutar mi operación activa? N veces también. N veces también. Siempre se va a ejecutar el largo del arreglo. Exacto. Entonces cuando le pase algo así, que sin importar de que si el máximo está acá o está allá, siempre se va a ejecutar la operación activa la misma cantidad de veces, entonces ustedes dicen, el mejor caso es igual al peor caso, porque la operación activa siempre se va a ejecutar, n veces o algo así. ¿Ya? Siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Porque la operación activa siempre se va a ejecutar, o pueden poner ahí mejor algo así como... Porque no importa dónde esté el máximo, siempre va a haber que recorrer todo el arreglo. O el algoritmo siempre tiene que recorrer todo el arreglo. ¿Ya? Entonces,
El TN en estos dos casos, el TN, ¿cuántas veces se ejecuta eso? N veces. Y eso es O de N. Y listo. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, una búsqueda binaria, esto es un poquitito más complejo, pero igual es interesante, ¿eh? Por ejemplo, buscar un elemento, acá, una búsqueda binaria. Para poder hacer una búsqueda binaria, esto tiene que estar ordenado, por supuesto. Yo no puedo hacer una búsqueda binaria entre algo que no esté ordenado. Ya, pero bueno, tenemos un arreglo ordenado y queremos hacer una búsqueda binaria. El algoritmo es algo así como: yo siempre voy a tener un inicio, que voy a empezar en cero, un inicio desde donde voy a empezar mi búsqueda, y un fin que va a ser desde donde voy a terminar mi búsqueda. Ya, aquí voy desde cero hasta n-1. Y digo, mientras inicio sea distinto de fin, ya, o inicio sea... Mientras inicio sea menor que fin, yo tengo que hacer una cosa primero. Tengo que hallar el punto medio, que el punto medio entre dos enteros, el punto medio tiene una fórmula que es un entero más el otro entre 2. ¿Ya? Eso es una fórmula. Si quiere la pueden chequear después. Por ejemplo, si yo tengo el 6 y el 20 y quiero el número que está justo en el medio, entre el 6 y el 20, yo sumo 6 y 20 y lo divido entre 2, me da 13. Entonces 13 está a la misma distancia de 6 que de 20. ¿Ya? A no ser que no tenga uno en el medio, me va a dar como, por ejemplo, acá. ¿No ves que acá no hay como uno exactamente en el medio, sino que están estos dos? Entonces me va a dar este de acá. Pero bueno, eso es irrelevante. Entonces aquí hay el del medio. Y aquí en todo momento yo tengo que decir si el arreglo en ese punto medio, ¿ya? Si el arreglo en ese punto medio es igual al valor que estoy buscando, que le voy a llamar x, es igual a x, entonces retorna true. ¿Ya? O si quieren retornar la posición, retornan met. ¿Ya? Retornan met. Y entonces aquí lo otro que tienen que hacer es, si no pasa eso, si el arreglo justo al medio es mayor que x, si el arreglo justo al medio es mayor que x, eso quiere decir que x está del medio hacia adelante. ¿Ya? Del medio hacia adelante. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es actualizar el inicio y decir, inicio, tú eres igual al medio más 1. ¿Ok? Y en caso contrario, si el arreglo en el medio es menor que x, eso quiere decir, si tú eres menor que x, entonces yo tengo que actualizar el final. ¿Ya? Porque tengo que buscar ahora desde el inicio, lo dejo fijo y actualizo el final, que estaba acá, lo actualizo y lo pongo acá. Porque yo sé que tiene que estar ahora en esta primera parte. Entonces ahora el final lo actualizo y va a ser medio menos 1. ¿Ok? Y esa es la implementación de la búsqueda binaria. ¿Ok? ¿Y esto por qué se los quería mostrar? Porque aquí en LOA, bueno, primero en LOA pueden definir como OA esta de acá. ¿No? Pueden definir esa. O pueden definir también esto, puede ser un OA válido también. Ya, cualquiera de los dos yo los veo bastante razonables. No siempre tiene que haber un OA.
Pero aquí lo interesante es cómo contarlo. Cómo contarlo, porque yo siempre voy dividiendo a la mitad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo contamos. Pero primero, este algoritmo, les describo un poco, ¿qué es lo que hace? Él establece el inicio acá y el final acá. Y va justo al medio y dice, tú eres menor, entonces actualizo el inicio para acá. ¿Qué está haciendo? A ver. Ah, ahí sí. Ya, tú eres menor, va justo al medio, a ver. Claro, empieza aquí y actualiza el inicio para acá. Y luego, como inicio sigue siendo menor que el final, entonces a estos dos le vuelve a llegar la mitad. Y la mitad yo creo que va a caer por acá. Y le va a decir a la mitad, oye, ¿tú eres mayor o eres menor? No, yo soy menor. Ok, entonces vuelvo a actualizar mi inicio y lo pongo acá en medio más uno. ¿Ya? Entonces aquí inicio sigue siendo menor que fin. Entonces, yo puedo decir inicio más fin entre 2 me va a dar justo este de acá. Y le puedo decir, oye, ¿tú eres menor o mayor? No, yo soy mayor. Ah, tú eres mayor, entonces el fin va a ser inicio, que es este, menos 1. Inicio no, perdón, medio menos 1. Entonces el medio, que es este, menos 1, ahora el fin va a estar acá. Y fíjense que ahora el fin va a ser menor que inicio. Y cuando el fin es menor que inicio es porque no lo encontré. ¿Ya? Entonces cuando el fin sea menor que inicio sale de acá. Y entonces aquí afuera hay que poner return fuera del while. Return menos 1, que eso quiere decir que no lo encontraste. Y eso es una búsqueda binaria. Así simplemente una búsqueda binaria. ¿Qué es lo bacán de esta búsqueda? Que es muy rápida. Encuentra las cosas muy rápido. Es logarítmica. ¿Y por qué logarítmica? Ya eso es a lo que quiero llegar. Fíjense que en todo momento yo de estos elementos yo siempre descarto la mitad. ¿Ya? Cuando me muevo a la mitad, yo descarto esto de acá. A ver, déjenme ponerlo para que se entienda mejor con una potencia de 2. Aquí hay 3, 6, 8. Ah, 8 es una potencia de 2. Estamos bien. ¿Lo puedo poner con 16 también? No, con 8 está bien. Ya, entonces si yo digo, ok, tú estás en la primera mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo reduje a la mitad la cantidad de comparaciones. Es decir, cuando yo voy comparando uno por uno, yo comparo n veces. Pero fíjense que si yo descarté ya y yo sé que en esta parte de acá no está, ya ahí yo descarté la mitad de las operaciones. ¿Ya? Entonces, con una operación que fue preguntar por lo que había en el medio, yo descarté n entre 2 elementos. ¿Ya? Con la segunda operación, yo descarto n entre 2, ya es decir, la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de la mitad. Es decir, la mitad de esto lo descarto. Y después, en la tercera operación, yo descarto la mitad de la mitad de la mitad. ¿Se entiende? Y así como que voy descartando la mitad. Si esto yo lo expreso de otra manera, sería como n entre 2, n entre 2 al cuadrado y n entre 2 a la 3. ¿Ya? Entonces, fíjense que con estas operaciones, ya yo, si hago m operaciones, le hice una lomita además a la m, si hago m operaciones, si tengo que evaluar m veces, eso quiere decir que yo descarté 2 a la m veces. ¿Ok? Porque fíjense, cuando yo voy bajando acá, yo descarto primero la mitad, después la mitad de la mitad, después la mitad de la mitad, de la mitad. ¿Ya? Entonces, con 3 iteraciones yo descarté esto de acá, más lo que descarté en la segunda iteración, más lo que descarté en la tercera iteración. ¿Ok? Entonces, esto sería 2 entre 2 a la m más, y así sucesivamente, hasta que llegue a más n entre 2. ¿Ya?
Y esto, yo tengo que buscar en la enésima iteración, yo descarto todo esto, ¿ya? Entonces, si yo tengo n elementos por descartar, ¿cierto? Eso quiere decir que si no lo encontré, si no encontré el elemento, entonces yo descarté todos los elementos en la iteración enésima, ¿ya? Es decir, en la iteración enésima yo descarté todos los elementos. Entonces, los n elementos lo descarté. ¿Qué quiere decir eso? Que n menos esto es igual a 0. ¿Ya? Esto es una manera de hacerlo. Es decir, en una iteración yo descarté n entre 2. En dos iteraciones descarté n entre 2 más n entre 2 a la 2. En la tercera iteración descarté n entre 2 a la 3. Entonces supongamos que para un arreglo de longitud n yo hice m iteraciones. Entonces yo quiero saber cuánto es el valor de esa m. Para ver si es logarítmico la cantidad de iteraciones, si es logarítmica, si es cuadrática la cantidad de iteraciones que tengo que hacer para descartar todos los elementos. ¿Ya? Porque el peor caso es que no esté el elemento. Y en ese caso yo tengo que descartar todos los elementos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que buscar... Yo tengo que buscar para qué m... ¿Para qué m? ¿Para qué cantidad de iteraciones? Esto son todos los elementos del arreglo. Es decir, esto ya está descartado. Es decir, todos los elementos del arreglo sabemos que es n. ¿Ok? Entonces, esto yo puedo hacer aquí varias cosas. Yo puedo pasar todo para acá restando. ¿Ok? Y primero, aquí puedo sacar factor común n. ¿Ya? N. Si saco factor común n, esto sería n igual. Esto sería n igual a n por un medio más 2 sobre 2 más 1 sobre m. ¿Ok? Y esto lo paso dividiendo y fíjense, esto me queda resumido en algo como esto. Algo como esto. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar el m para el cual esto, esta parte de acá es igual a 1. ¿Ya? Entonces, m, cuando yo divida esto, tiene que ser igual a log de n, en base 2. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si n es 16, m tiene que ser igual a 4. ¿Ya? Es decir, aquí hasta 2 a la 4. Con 2 a la 4 ya yo descarto todo. Bueno, en realidad esto es cuando m tiende a infinito, no sé qué, pero... A ver, a ver, a ver. Claro, el tema es que, es que aquí nos metemos en un tema que es infinitesimal. Y esto en realidad... ¿De qué otra manera puedo explicar esto? A ver. Fíjense que aquí la cantidad de iteraciones que yo haga, ¿ya? La cantidad de iteraciones que yo haga,
cuando elevo 2 a esa cantidad de iteraciones, tiene que ser igual al n. ¿Ya? Para que pueda ser logaritmo. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo 16 elementos, fíjense que en la primera iteración ya yo me deshice de la mitad. ¿Ya? En la segunda iteración me deshice de la otra mitad. En la tercera iteración me deshice de esta y del otro elemento me deshice en la otra. Me deshice en 4 iteraciones. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera, en vez de 16, en vez de 8 tuviera 16, sería lo mismo, pero en la primera iteración necesitaría una iteración más. ¿Ya? Porque en la primera iteración me quedo con 8 y después en 8 va a pasar lo mismo que me pasó anteriormente. Y cuando tengo 32 elementos va a pasar lo mismo. En la primera iteración me quedo con 16, en la segunda con 8, etc. Entonces por eso que a medida que la cantidad de esto va creciendo en potencia de 2, es que el m va creciendo. Entonces va a depender mucho el costo acá de qué potencia de 2 más cercana tiene la cantidad de elementos. ¿Ok? Pero a ver, lo que quiero... No quiero complicarme mucho con esto. Lo que quiero que les quede claro de esta parte es que cuando ustedes tengan algo, que ustedes vean que se reduce así a la mitad, a la mitad, a la mitad, ¿ya? Eso quiere decir que es logaritmo de 2 de n, ¿ya? Cuando ustedes tienen una cantidad de datos y en cada momento descartan la mitad. Si en cada momento ustedes descartan 2 tercios, se quedan solamente con 1/3 de los elementos, eso sería logaritmo en base 3 de n, mucho mejor. Ahora, si se quedan con la décima parte de los elementos, sería logaritmo en base 10 de n. ¿Ya? Y así. Pero casi siempre lo que van a encontrar es esto. Porque sus algoritmos van a tomar algo y lo van a dividir por la mitad. Esto de la búsqueda binaria se encuentra en muchas partes. Por ejemplo, cuando veamos los árboles de búsqueda binario, van a ver que ustedes se van a mover por las ramas y al moverse por una rama ya descartaron la mitad de los elementos. ¿Ok? Y entonces, de hecho, eso puede ser una buena manera de explicar esto. Pero bueno, no quiero complicarlo. Cuando ustedes tienen elementos y van descartando la mitad y después de lo que queda descartan la mitad y después van a descartar, lo que quiero que les quede claro es que cuando pasa eso, eso es logaritmo de n. ¿Ya? Logaritmo de n. Cuando ustedes vean que pasa eso. Ahora, si afuera de eso hay un ciclo for que va desde 0 hasta n y ese que ustedes detectaron que era logaritmo de n está dentro de ese for externo, entonces su código completo va a ser n por logaritmo de n. ¿Ya? Es decir, más allá que calcularlo así y hacer los cálculos manuales y eso, es como ustedes detectar los patrones que tiene el código. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando tiene un patrón así parecido a la búsqueda binaria, es logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? Eso es lo que quiero que les quede claro. Y entonces, estos son los otros patrones que aparecen, que son también súper importantes. Que este fue el que hablamos ayer de Gauss, ¿cierto? Que esto es cuando tengo una sumatoria, les traduzco un poco, cuando tengo una sumatoria de 1 hasta n. Por ejemplo, ustedes dicen, esto se ve mucho en los for. Cuando yo tengo un for externo que va desde i0 hasta n y tengo un for interno que va desde j igual a i o i más 1 hasta n. ¿Ya? Esto es un poquitito como esto, ¿no? Porque este de acá adentro, la primera vez se va a ejecutar n veces, la segunda vez, o n-1, da igual, pero para generalizar, n veces, la segunda vez se va a ejecutar n-1 y así va a ir decreciendo hasta que va a llegar un momento que se va a ejecutar 3 veces, 2 veces, una vez, ¿ya? Entonces la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo este de adentro es 1 más 2 más 3, pam, 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 hasta n, que es precisamente esto de acá. Esta sumatoria que dice aquí, desde i igual 1 hasta n, con el i como constante aquí, eso lo que quiere decir es como un iterador, y va desde 1, va tomando valores, 1 más, como tiene este símbolo es más, entonces sería
Es un poco como la notación matemática de un for. De un for que lo que está haciendo es sumando. Entonces es como 1 más 2. Esta es como la parte baja del for. Más 3 hasta n. Entonces cuando tengan esto, esta es la fórmula que pueden utilizar para calcular las veces que se repite esa operación activa. ¿Ok? Otra cosa que pueden hacer es acá, por ejemplo, si ustedes tienen una sumatoria, es decir, ustedes están sumando costos desde un valor que empieza en S, como les digo, S puede ser desde 0, desde 1, desde el valor que sea, hasta T, ya, que puede ser otro valor, y adentro tienen C por una función, ese C es una constante, ese C lo pueden sacar para afuera, ¿ok? Eso es como un factor común. Si ustedes tienen la sumatoria, por ejemplo, desde i igual 5 hasta 30, digamos, y aquí tienen 4, dentro de la sumatoria, 4 por, por n cuadrado, por ejemplo. Entonces, ese 4, esa constante, lo que dice esta propiedad es que la pueden sacar para afuera. Y entonces esto quedaría igual a la sumatoria desde igual 5 hasta 30, ¿ya? Y pueden sacar a c para acá afuera. Y tener aquí n cuadrado. ¿Ya? Ahora fíjense que si tiene sumatoria desde igual 5 hasta 30 de n cuadrado, eso quiere decir que están sumando n cuadrado 25 veces. Entonces, como están sumando n cuadrado 25 veces, esto es lo mismo que c por 25 por n cuadrado. ¿Ya? Ahora, si aquí en vez de n lo que tienen es i, ¿y qué quiere decir? Que el valor va variando, que puede ser 5, 30, primero es 5, después 6, después 30. Ahí no pueden aplicar esto de 25 por n cuadrado, sino que aquí tendría que aplicar algo como esto. ¿Ya? Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, la sumatoria desde i igual a c hasta n, fíjense que eso es lo mismo que la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos la sumatoria desde i igual 0 hasta c. ¿Ya? Eso es decir que sumar todos los números, desde el 50 hasta el 100 es lo mismo que sumar todos los números desde el 1 hasta el 100 y restarle la suma de todos los números desde el 1 al 50. Es lo mismo, ¿no? Y entonces lo pueden expresar así, de esta otra manera. ¿Y qué es lo bueno de expresarlo con esta manera? De que aquí pueden aplicar esta propiedad. Y aquí también pueden aplicar esta propiedad. Y por lo tanto pueden resolver también esta sumatoria si la tienen algún día. Si tienen un for que va desde una constante hasta n, pueden saber cuántas veces se ejecuta con esta función de acá. Con este truquito de acá. ¿Ya? Y este de aquí lo que plantea es cuando tengo la suma de una constante muchas veces. Por ejemplo, tengo sumatoria desde i igual 0 hasta 100, digamos, y tengo una constante aquí abajo que es 4. ¿Ya? Quiero sumar 4 desde 0 hasta 100. Entonces, eso es igual a 4 por el n que está arriba, que es 100, menos el que está abajo, que es 0, más 1. ¿Ya? Sería 4 por 101. ¿Ok? Y fíjense que tiene sentido porque lo estoy sumando 101 veces. Ahora, si aquí fuera i igual 1, lo estaría sumando 100 veces, no más. O si aquí fuera de 0 a 99, igual lo estaría sumando 100 veces. Entonces, estas formulitas que ustedes ven acá, les es súper útil para que hagan cálculos de cuántas veces se repiten las operaciones activas y esas cosas. ¿Ya? Y nada, me quedo aquí por si tienen alguna duda. Los que están viendo el video me despido. Chao, chao, que estén excelentes. Nos vemos en una próxima clase.